Hola a todos y bienvenidos a Arquitectura Eficiente, un sitio para mejorar tu productividad y aprender lo que no te enseñaron en la escuela. En la clase de hoy vamos a continuar con las tablas y vamos a ver los estilos de tablas. Para trabajar con ellos vamos a poner una tabla que nos sirve para ver las distintas configuraciones. Por ejemplo, esta tabla de un cuadro de superficie de una vivienda. Para editar los estilos tendremos que pinchar en la tabla para que nos aparezca el menú de herramientas de tabla y pinchar en la pestaña de diseño de manera que nos aparecerá aquí los estilos de tabla. Por defecto aparecerán un estilo sin formato, unos estilos de cuadrícula y unos estilos de lista que no tienen las líneas de columna. Aunque a priori parece que todos los estilos son iguales, se ven así porque no tienen activado estas opciones de la fila de encabezado, las filas de totales, las filas con banda, primera columna, última columna y columnas con banda. Si vemos esto ahora, pues vemos que las opciones son distintas. Además de los distintos colores, cada uno determina pues un formato distinto para cada uno de estos elementos. Vamos a coger una por defecto y vamos a trabajar con ella. Por ejemplo, esta. En esta opción vemos que vamos a desactivarlo para ver cómo funciona cada uno. Tenemos la fila de encabezado, lo que hace que le pone un sombreado y la marca y la pone en negrita. Después tenemos también una fila de total. Lo vamos a marcar para que marque en negrita también el total. Ahora lo que queremos es que estas distintas opciones pues se vean con banda. Bueno, pues si le ponemos la fila con banda nos aparecerá listado una sí, una no, las bandas. Si nosotros tenemos una primera columna, la marcamos y se nos pondrá en negrita. Si queremos marcar la última columna, en este caso no tiene mucho sentido, pero la podemos marcar. Y podemos hacer lo mismo que hacemos con las filas, podemos hacer con columnas. ¿Veis? Las distintas opciones. En este caso vamos a dejarla con filas. Una vez tenemos configurados los distintos elementos que queremos resaltar en la configuración de la tabla, podríamos cambiar de estilo y ver distintas opciones para ver cuál nos gusta más dentro de las opciones de diseño que hay por defecto. Si ninguna de estas opciones nos interesa, pues podemos editar nosotros el estilo. Y vamos a ver distintas opciones para editar el estilo. Por ejemplo, podríamos cambiar el sombreado de la celda. En este caso vamos a elegir esta fila y vamos a ponerle otro sombreado. También podemos tocar las líneas. Lo vamos a hacer en estas opciones de aquí. Podemos hacerlo en toda la tabla en general o en determinadas celdas que seleccionemos. Por ejemplo, vamos a seleccionar estas celdas. Si pinchamos aquí, vamos a poder editar de esas celdas el borde inferior, superior, izquierdo, derecho. Podemos dejarla sin borde, podemos seleccionar todos los bordes externos, los internos, horizontal y vertical interno o diagonales. Entonces, esto para configurarlo mejor, lo ideal es irse aquí a la última opción de bordes y sombreados, que es donde vamos a tener todas las opciones. Y aquí vamos a poder elegir celda por celda de la parte que tengamos seleccionada, pues si queremos ponerle ninguna, si queremos ponerle el cuadro exterior, todas las líneas interiores o la cuadrícula, en este caso es que no se vería, o ponerlo personalizado. Aquí tendríamos los estilos de línea, aquí tendríamos los colores de línea y el ancho de la línea. Es decir, podríamos poner que el color sería este con un grosor y aquí ahora vamos marcando o bien el borde exterior o estos elementos o si queremos que solo sean unos elementos en concreto vamos marcando cuáles queremos de una forma y cuáles de otra. Entonces, por ejemplo, podemos decir ahora que en amarillo sea este, ¿ves? Y vamos pinchando y vamos configurando cómo queremos el estilo. Al darle a aceptar se pone la configuración que queramos. Otra cosa que podemos también tocar aquí es el sombreado interior, que aunque le hemos puesto nosotros un sombreado, pero podemos establecer distintos estilos. Y bueno, pues al final configuramos lo que queramos. Una opción interesante cuando tenemos estilos en los que las líneas no definen una celda u otra es marcar la opción de ver cuadrícula. Y esta opción nos marca unas líneas así de puntitos cuando no existen las líneas que nos determinan dónde está cada celda. Esto es interesante cuando tenemos celdas que no tienen líneas de borde. Es decir, si nosotros a esta celda le quitásemos todas las líneas, todos los sombreados,
se vería así, como si estuviera tabulada, pero claro, para nosotros manejarnos, saber cuáles son las líneas, cuáles son las celdas, pues lo que haríamos sería marcar que se vean las cuadrículas. Entonces ya, aunque esas líneas no se van a imprimir, pero sí podemos ver esa cuadrícula cómo está configurada y podemos incluso seleccionarla para poder editarla. Todo esto que hemos visto nos sirve para configurar un estilo personalizado de la tabla, pero de nada nos sirve si nosotros este estilo no lo guardamos como una plantilla que podamos reutilizar en otro proyecto. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Vamos a pinchar aquí y vamos a crear un nuevo estilo de tabla. Este estilo de tabla le vamos a poner un nombre y vamos a decirle que elija un formato para toda la tabla y después podemos seleccionar distintos formatos para cada uno de los elementos, desde el encabezado, la fila total, primera y última columna, las bandas o celdas determinadas. Para el formato general vamos a seleccionar el color azul de línea, una línea continua de tamaño 1/4 de punto de este color azul, y vamos a marcar aquí que se pongan todas las líneas. Después vamos a decirle que la fila de encabezado sea de relleno de este color y el texto en negrita. Si le damos a aceptar, le seleccionamos y así es como tenemos nosotros ahora mismo la configuración de la tabla. Si pinchamos en el botón de la derecha para continuar, le damos a modificar estilo de tabla y ahora le podemos decir que la fila total la ponga, por ejemplo, en un sombreado en gris y en negrita. Le damos a aceptar y veis, la fila total la pone así. Ahora le decimos que la primera columna pues la ponga también en negrita, por ejemplo. Y le damos a aceptar y ya nos la ha puesto en negrita. Y así vamos configurando las distintas opciones. Este sistema tiene ventaja sobre el otro, que si nosotros creamos aquí otra tabla, podemos darle fácilmente el formato automático según vayamos seleccionando la configuración. Y así podemos tener todas las tablas del documento con el mismo formato. Si por lo que fuera nosotros editamos aquí y cambiamos el formato, por ejemplo, vamos a poner la celda inferior derecha, la vamos a poner en color naranja. ¿Veis? Activando la correspondiente casilla, pues se pondría. Y podríamos decirle también que tuviese determinadas configuraciones de bandas. Por ejemplo, bandas en filas pares y ponerle un color gris. Y así pues se configuraría. Se distinguiría una de otra sobre esta. Y esto ya sería cuestión de ir marcando que nos interesa que se active dentro de la tabla. Pero la tabla es una tabla tipo que tenemos configurada que se llama arquitectura eficiente. Esto podemos hacerlo que esté solo en este documento o que esté en todos los documentos de la plantilla, de manera que ya a partir de ahora esa configuración lo usemos en todos los documentos. Aparte de esta configuración básica que ya iremos personalizando como queramos, podemos darle más formatos. Por ejemplo, podríamos darle propiedades de tabla y determinar algunas configuraciones de la propiedad de tabla que vamos a ver en la próxima clase. Y también podríamos darle las bandas, podríamos decirle que la configuración de bandas fuera de uno en uno o varias bandas. Podríamos decirle que tuviese 2 bandas por cada fila, de manera que si nosotros activamos la fila de banda, ponen 2 no, 2 sí, 2 no. Esto pues podemos configurarlo también aquí. También tenemos la opción de trabajar con las fuentes. Ya como vimos en la clase de fuentes, pues podemos aquí, aparte de los colores, pues hacer más estilos. Si queremos que siempre los títulos pues estén en mayúsculas o lo que sea. Después también podemos trabajar la configuración de párrafos. Bueno, esto lo vimos ya en la clase de párrafos. Esto se refiere al párrafo dentro de cada celda. Es decir, dentro de cada celda vamos a tener un mini párrafo. Dentro de cada celda tenemos un mini párrafo que podemos decirle que tenga la sangría en un lado o en otro. Y también establece tabulaciones.
aparte de poder hacer otros efectos de texto, como elementos con sombra, reflejo, iluminado. Ya esto es una cuestión de que se elija un formato, pues diseñar el formato que os guste más. Pues con todo esto lo que hemos visto es cómo configurar los distintos estilos de la tabla, hacer una tabla tipo, una configuración tipo para guardar para las plantillas y así que todas las tablas del documento queden muy bien organizadas y con el estilo que nosotros le queremos dar al documento. Nos vemos en la próxima clase.